y Ani Osetefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adon Yahshua Mashiach Abba Kadosh ledaber Ruach HaKodesh. Queremos oír tu preciosa voz, bendito Ruach HaKodesh. Lo daber melidadán, no queremos oír palabra de hombre. B'shem Adon Yahshua Mashiach Totagabá, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, muchas gracias. Omen, beomen. Sheve bakasha ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Queguilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español, www.gozoypaz.mx, en inglés, www.jacoswell.net, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Hágalo muy pronto, el tiempo se está acortando. Este es el tercer tema sobre el cáncer y hoy vamos a terminar con una tefilá especial. Bendito es el nombre de Yahweh. Quiero comentar esto. El cáncer puede ser curable, pero hay un problema de raíz en cuanto a la sanidad. Y pueden ustedes anotarlo, porque esto ya lo expliqué en el primer tema, hace 15 días. Pero el bloqueo para la sanidad del cáncer es la falta de perdón. Ese es el problema. Entonces, el bloqueo para la sanidad del cáncer es la falta de perdón. Hay otras causas, pero están ligadas a la misma. Por ejemplo, la amargura, quiere decir que es falta de perdón. La ira, pues para que una persona odie a otra, tiene que haber falta de perdón. O sea que en sí, la falta de perdón incluye muchísimas cosas, amados Sahim. Entonces, el bloqueo principal para la sanidad del cáncer es la falta de perdón. Ahora, ministrando, vamos, aunque no han querido Torah, pero viendo mucha gente, muchísima gente con cáncer de todo tipo, el problema principal es un resentimiento, decía yo en el primer tema, la amargura, y entonces el bloqueo para la sanidad es la falta de perdón. Si la persona perdonara, se sanaría del cáncer. Entonces, en breve vamos a hacer oración por los enfermos con cáncer, voy a hacer oración por los enfermos de cáncer. Depende de ti el haber hecho ya teshuvá, arrepentimiento, apartarte, perdonar, bendecir a todos y que el Ruach HaKodesh haga su obra. Ahora, el cáncer en sí es una enfermedad que no siempre va hasta la muerte. O sea, no es una enfermedad hasta la muerte, porque hay enfermos, decía yo hace un momentito, que se han sanado. Pero en la Tanaj marca que hay enfermedades hasta la muerte. Es decir, que ya aunque se ore por la persona, se ayune por la persona, no se va a sanar. Entonces, vamos por favor a abrir nuestra Tanaj, amados Sahim, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 21, vamos para allá, Segunda de Crónicas 21. Y entonces, sí hay enfermedades hasta la muerte. Está incluido el cáncer, pero no en todos los casos. Bueno, precisamente si estoy diciendo que el bloqueo para la sanidad del cáncer es la falta de perdón, si la persona perdona, entonces se desbloquea eso, se rompe esa maldición y entonces la enfermedad no será hasta la muerte. No sé si me di a entender. Sí, bastante claro, ¿verdad? Entonces yo dije en un inicio que la falta de perdón es un bloqueo para la sanidad del cáncer. Así lo dije. Ahora, yo dije como en un punto número 2 que hay enfermedades, según la Tanaj, la Biblia, la Tanaj, que hay enfermedades hasta la muerte. Entonces, no todos los casos de cáncer, pero si alguien tiene cáncer y te conectaste o le vas a regalar este video, este audio a otra persona, es importante conocer estos conceptos. Si es una enfermedad hasta la muerte, bueno, se desbloquea el problema, se pide perdón y entonces la persona se sana. Segunda de Crónicas, capítulo 21, en el verso 1, dice, ¿sí tienen Segunda de Crónicas 21, amados? Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos
hijos de Josafat, Azarías, Geniel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y plata y cosas preciosas, ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. 4. Mucha atención. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Mas Yahweh no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara en él y a sus hijos perpetuamente, o sea, por siempre. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Yahweh, el Elohim de sus padres. Además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicaran tras ellos y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Eliyahu que decía: Yahweh, el Elohim de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Yahweh herirá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, subraya, con enfermedad de tus intestinos, subraya, hasta que se salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Yahweh despertó contra Joram la ira de los filisteos, de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el hijo menor de sus hijos. Después de todo esto, Yahweh lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, subraya. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin de a cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Y murió sin que lo desearan más. Es decir, ya no lo querían como rey. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Entonces, a ver, aquí tenemos una enfermedad hasta la muerte. Y no sabemos si fue cáncer, pero es lo más probable. O sea que un prolapso rectal para que se salgan los intestinos, lo pueden dar parásitos, lo puede dar esto, pero generalmente es un cáncer. Generalmente es un cáncer. Entonces, a ver, Joram conoció a Elohim, pero se alejó de él. Fíjense la diferencia, porque aquí su papá Josafat le enseñó bien. Entonces, ¿qué pasó con Joram? Conoció a Elohim, pero se alejó de él. Entonces, cuidado para aquellos que se dicen mesiánicos y que dicen conozco a Elohim y se alejan de él, mucho cuidado. Ahora, como se alejó de él, empezaron los demonios a hacer mella en él, entonces mató a sus hermanos y por causa del asesinato se enfermó y murió. Entonces, aquí tenemos una serie de cosas, por ejemplo, cuando una mujer aborta, y no que sea un aborto, sino un aborto más bien provocado, o sea que es un asesinato, muchas de estas mujeres acaban teniendo cierto tipo de cáncer. Ya no nada más es como lo que yo expliqué, por la lucha del matriarcado, por esto, por el otro, sino por un asesinato. Entonces aquí está claro que el asesinato fue lo que lo enfermó y murió. Ahora, esta enfermedad es muy importante que la haya subrayado. Vamos a Primera de Yohanan, por favor, vamos allá todos. Primera de Yohanan, cuando tengan Primera de Yohanan me dicen un amén. Y vamos a ir al capítulo 5 y al verso 16. Y entonces vamos a entrar a algo muy profundo. Bueno, si no me diera tiempo el día de hoy,
pero yo creo que sí. Vamos a apurarnos. 1 Yohanan 5:16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Tremendo. A ver todos este verso. Amén. Entonces aquí está claramente Yohanan diciendo, va a haber pecados por los cuales ya no hay que pedir por esa persona. Es decir, ya no hay que pedir para la sanidad, pero sí la persona puede ser salva. Entonces el pecado va a ser para muerte, ya no va a haber, van a ser cortados sus días, aunque puede ser salvo, o que sean cortados sus días y se vaya al mismo infierno. Entonces cuidado con todo eso. Entonces atención, a ver, amados Sahim. En casos especiales no se ora por sanidad. Entonces eso tenemos que discernirlo. Si el Eterno nos lo dice, aleluya. Y si no, buscarlo en oración, en ayuno. Entonces hay casos especiales que no se ora por sanidad, sino por salvación. Entonces muchos hermanos en el mundo me van hablando, Roe, mi mamá tiene esto, mi hermano tiene esto, mi primo, mi tío, mi papá, etcétera. Y yo me pongo a orar y siento en mi ruach, pero yo no soy juez, el único juez es Yahshua Mashiach, bendito es Él. Pero sí podemos discernir esto en ciertos momentos. No siento orar por su sanidad, aunque voy a orar, pero vamos a orar por su salvación. Y no es mal de muchos consuelo de tontos, es lo que diga el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿para qué va a servir orar? En el caso, por ejemplo, si ya es una enfermedad de muerte, ya no se va a aliviar, hay que orar por la salvación. Entonces, si no se remueve la maldición que esté sobre su vida de una persona para que haga teshuvá, ¿cómo va a ser teshuvá? Entonces nosotros pedimos ahí rajem, que el Eterno tenga rajem, compasión de esta alma y que la salve, aunque se muera. Sí se va quedando claro esto, ¿verdad? Entonces, se remueve la maldición, se le ministra a la persona y lo importante es que la persona se salve. Ahora, vamos por favor, quiero que este concepto quede claro. Se remueve la maldición, entonces ya se le ministra. La santificación es otra cosa en cuanto el crecimiento espiritual va a ser para la sanidad. Entonces vamos a ver varias citas, vamos a Santiago por favor, Jacob 5, vamos para allá. Vamos para allá, Santiago 5, que es Jacob 5, 19 y 20. Entonces aquí está hablando, vamos a ver de qué está hablando Jacob aquí. ¿Sí tienen Santiago 5, 19 y 20? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, alguien que conoció al Eterno, como en el caso de Joram, ¿sí? No está diciendo un goy que nunca ha conocido al Eterno. Hermanos, Ahim, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sí queda claro, ¿verdad? Conoció a Elohim, pero se extravió. ¿Sí? Sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, no dice su cuerpo, y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? No es que la persona cubra los pecados de otros, solamente Yahshua puede con su sangre bendita. Entonces aquí la cuestión está, lo que yo les decía, se remueve la maldición, se le ministra a la persona, ya casi está agonizando o va a morir, hace teshuvá, el Eterno la salva por su inmensa rajem. Aunque no logre la sanidad física, eso es muy importante por tantos enfermos de cáncer que se están viendo cada día y que a ti, amado Ag, amada Jot, te va a tocar ministrar. Aleluya. Entonces, está hablando aquí no de sanidad, sino de salvación. ¿Quedó claro? Vamos a Proverbios, amados Sahim. Vamos a Proverbios. Vamos para allá. En Mishle 10, 27. Vamos para allá, 10, 27.
Cuando tengan 10:27 de Proverbios me dicen un amén. El temor de Yahweh aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. A ver todos. Ahora, que quede claro, aquí no está haciendo la aclaración exactamente la Tanaj si va a ser salvo o no. Puede ser un impío que no se arrepienta, se cortan los días, el Eterno le corta los días y lo manda al infierno. O le acorta los días, es una enfermedad hasta la muerte, pero para salvación. Y ya por eso leímos Santiago 5, 19, 20. ¿Quedó claro? Sí, para salvación. Vamos ahí mismo a Proverbios 11, 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. A ver todos. Es el 11:19, para los que no leyeron lo vayan anotando. Está ahí cerquitita, vamos a Proverbios 13:14. ¿Lo tienen? La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Todos? ¿Qué nos va a tocar entonces? Ver a un enfermo con cáncer. No, pues roe o doctor o roe no se ha arrepentido. No, atar diablos en el nombre de Yahshua Mashiach, echarlos fuera en el nombre de Yahshua Mashiach, tomar la autoridad que el Eterno nos ha dado, ministrarle que haga teshuva. Tal vez tiene una enfermedad para muerte, ya no va a haber remedio, ya no va a haber sanidad, pero sí que se salve. Aleluya. ¿Qué es vivir 5, 10, 15, 20, 25, 50 años más comparado con la eternidad? Nada. Lo importante es la salvación. Vuelvo a repetir, no es mal de muchos, consuelo de tontos. No, es lo que diga el Ruach HaKodesh, es lo que dice aquí. Vamos a Proverbios 19, adelante hermanos, Agim, 19:16. 19:16, vamos con gozo, con ánimo. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A ver todos. Aquí está hablando de muerte eterna. No está hablando, más el que guarda el mandamiento guarda su alma, más el que menosprecia sus caminos morirá. Se está refiriendo a la salvación o no salvación. Ahora vamos por favor al Brit Hadashah en Matillahu, vamos para allá. Matillahu, Mateo 12. Mateo 12, vamos para allá. Porque sobre esto hubo muchas dudas, me estuvieron hablando y a los amados Sahim también. Mateo 12, ¿qué pasa si una persona así tiene cáncer, no se quiere arrepentir o si se arrepiente, etcétera, etcétera? Entonces vamos a quedar más claros. Mateo 12, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas las blasfemias contra el Ruach HaKodesh no les será perdonada. Entonces es una enfermedad para muerte y también para muerte eterna. No hay salvación. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces está hablando de vida eterna o en este caso de muerte eterna. ¿Quedó claro? Vamos por favor a Marcos, vayan anotando, amados Sajín. Si voy muy rápido me dicen, pero mejor me siguen. Marcos 3, 28. Aleluya. Aquí está como una especie de repetición, pero vamos, hay otras cosas. Marcos 3, verso 28 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí está. Puede tener una enfermedad de muerte, pero de muerte eterna, o sea, ya no se va a sanar, pero también se va a morir por la eternidad. Vamos a Lucas, adelantito, Lucas, en el capítulo 12, en el verso 10, 12, 10. Vamos para allá. Entonces es una reafirmación más en cuanto a lo que estamos leyendo. ¿Lo tienen? A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado. Entonces eso es grave. Mucha gente blasfema
Dice que venimos del mono. No venimos del chango, venimos de que Yahweh nos hizo, bendito es su nombre. O sea, todo lo que va en contra de Torah es ir contra el Ruach HaKodesh, porque toda escritura es inspirada por el Ruach HaKodesh. Yahshua es el Mashiach. Yahshua es el Mashiach. Entonces, cualquiera que blasfeme y diga, no es cierto, está blasfemando no contra Yahshua, sino contra el Ruach HaKodesh. Esto es bastante delicado para la casa de Judá y para el mundo entero. Vamos, por favor, a 2 de Timoteo. Por eso nosotros estamos orando y ayunando. El Eterno tenga rajem. 2 de Timoteo. Y nosotros no somos mejores que ellos. Tenemos que prepararnos más. 2 de Timoteo 4, en el verso 14. Aquí entonces Shaul está hablando de un tal Alejandro. 2 de Timoteo 4, ¿lo tienen? 14. Alejandro, el calderero me ha causado muchos males. El Adón le pague conforme a sus hechos. Tremendo. Eso se ve que le causó muchos problemas. Es probable que esta persona, no se sabe más, haya hecho muchos problemas ahí en la administración, etcétera, tratando siempre de meter divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, aparte de que puede haber venido una enfermedad, aparte muerte eterna. Ahora, quiero que examinemos, aunque no es la administración hoy, pero quiero que vayamos adelante a Tito, en el capítulo 3, y esto es para todos los roín, atención, Tito 3, verso 10. Cuando lo tengan me dicen un amén. Todos quiero que lo tengan, absolutamente todos. Tito 3, 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. A ver todos. Ahora tú me entiendes mejor porque tomo ciertas actitudes rápido. Aquí está. Aleluya. Ahora, en el original dice, no lo saludes, no confías en él. Después les voy a ministrar qué dice el original hebreo. Vamos al libro de los Hechos, por favor, al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo, Hebreos. Vamos a Hebreos 6, amados. Vamos para allá, Hebreos 6. En el verso 4. Cuando lo tengan me dicen un amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, del Malhut, lógico, y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, clavándole madero de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndose a vituperio. Aquí ya no hay remedio. Es muerte si enferman de una enfermedad física, van a morir, lógico, ya no hay que pedir por ellos y aparte es la pérdida del alma. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos por favor ahí mismo en Hebreos 10, Hebreos 10. Lógico, si una persona hace arrepentimiento genuino, se va a salvar. Eso es lógico. Eso tú y yo lo sabemos. En Hebreos 10, en el verso 26, es lo que tanto hemos ministrado. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el que él fue santificado o consagrado e hiciere afrenta al Ruach de Rahem? Entonces las personas ya no van a tener oportunidad de salvarse. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón, y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Ahora, si de por sí el cáncer es muy feo y empieza el sufrimiento, y a Joram se le salieron los intestinos, empezó el sufrimiento, con la muerte no se terminó, apenas empezaba el sufrimiento en el Tofed, en el infierno, ¿queda claro? Entonces la gente es muy insensata, se dice mesiánico y peca y piensa que ya así
va a tener bendición, etcétera. Y no, cuidado, mucho cuidado con pecar, amados. Vamos a segunda de Kefas. Segunda de Kefas, y muchos roes o roim o ancianos o etcétera, malentienden, no toquéis a mis ungidos. Es que un ungido de Yahweh es alguien que tenga una bendición especial. En el caso del rey Shaul, ya lo vamos a ver en la primera y segunda de Samuel, el rey David no profirió hacer juicio contra Shaul porque era ungido. Pero de todas maneras estaba a la vista de todos su pecado, porque él desobedeció al profeta, y al desobedecer al profeta desobedeció al Ruach HaKodesh. No sé si me doy a entender, pero lógico, alguien que se diga ungido y peca, etcétera, etcétera, vamos, es que esto es un contexto, muchos se escudan en eso, para decir, no me toquen, soy ungido, no me toquen. No. En el caso de Shaul, sí, fue ungido. Pero el pecado aquí está escrito, ¿no? ¿O no? ¿El pecado está escrito o no? O sea, para que todo el mundo lo viera y supieran qué pecado tenía Shaul. El rey David fue sabio, no lo tocó en cuanto a su vida. Pero aquí ya estaba juzgado. ¿Sí queda claro? Voy a ministrar más porque muchos dicen, no, pues yo soy ungido, no me toquen, etcétera. No, cuidado. Eso no dice la Tanán en cuanto que se tenga de que destapar una asquerosidad. Eso no tiene nada que ver, por favor. La gente malentiende y manipula a la gente para que digan, no toquen al ungido. Y se anda haciendo barbaridad y media. Segunda de Kefas, vamos para allá, amados Sajín. Segunda de Kefas, capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Adón y Salvador Mashiach, Yahshua, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero. Entonces puede estar hablando aquí de una muerte, ¿verdad? Física, pero lo peor es la muerte espiritual. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del K2 mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, a ver, hay un enfermo con cáncer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Orar por él? ¿No orar por él? A nosotros no nos toca juzgar. Pero si esta persona no se quiere arrepentir, etcétera, ya no va a haber más remedio. Pero puede ser que el Eterno la quiera salvar a esa persona, sea hombre o mujer. Entonces a nosotros nos toca hacer tefilá por esa persona y el Eterno le conceda así el arrepentimiento, aunque no se sane. Aunque no se sane, porque al ser una enfermedad, puede ser una enfermedad entonces para muerte. Ahora, la base entonces de todo sería el arrepentimiento, pero la gente no quiere pedir perdón. ¿Qué debemos de hacer ante un enfermo con cáncer? O sea, tenemos un enfermo con cáncer y lo queremos llevar hacia la salvación. O sea, ¿cómo mostrarle a Yahshua HaMashiach? 1, no justificar el pecado. Eso es algo clave para la salvación. O sea, si alguien peca y dice, no me toques, soy ungido, no está justificando su pecado. El número 1 es no justificar el pecado. No justificar el pecado. Porque podrá engañar a los hombres, pero al Eterno no. Entonces, se le va a ministrar. A ver, yo les ministro así a los enfermitos con cáncer. A ver, usted pecó. Yo también fui pecador, pero me arrepentí. Pero usted no justifique su pecado. Yo no le estoy diciendo que me cuente usted sus pecados, porque yo no soy nadie para perdonar y para salvarlo. Pero usted no justifique su pecado. Usted robó o violó, o en el caso de una mujer abortó, o hizo esto. No justifique usted su pecado. Está usted gravemente enfermo o enferma. Necesita usted no justificar su pecado. La gente no entiende eso, amado Sahim. Tú ya lo entendiste, por eso estás acá. Pero hay gente que sigue justificando su pecado. Es que esto, es que lo otro. Decíamos que cuando Adán y Eva pecaron, Adán dijo, la mujer que tú me diste me hizo pecar. ¿Así lo dijo? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó, etcétera. Cada quien se iba echando la culpa al uno al otro. Entonces, el número 1 para sanidad es no justificar el pecado. 2, no podemos deshonrar la palabra de Elohim
haciendo otra cosa, diciendo otra cosa. 2, no podemos deshonrar la palabra de Elohim haciendo o diciendo otra cosa. Tú no le vas a decir, acepta a Cristo y eres salvo, porque nosotros no somos sino mesiánicos. Y o sea, la gente engaña, o sea, la iglesia evangélica ha engañado a millones de gentes y la católica mucho más. Entonces nosotros no podemos deshonrar la palabra de Elohim diciendo otra cosa. Haz esto y ya eres salvo. No, la Torah dice arrepentimiento y no justificar el pecado. Entonces, como número 3, si yo ya le dije a la persona primero, no justifique usted sus pecados. Si usted dice, bueno, es que hice por esto y por lo otro y por aquí, me trataron mal, me pegaron, usted está justificando su pecado, por favor. No va usted entonces a salvarse. 2, yo no le voy a decir algo que deshonre la palabra de mi Elohim, inventándole cómo se va usted a salvar así fácil, no. Solamente a través de Yahshua, con un genuino arrepentimiento. 3, ya lo llevo hacia el arrepentimiento. 4, le ministro perdón. Y 5, le ministro sanidad. Pero lo primero que tenemos que aprender todos, amados Sajín, es no justificar el pecado. O sea, enseñarle eso a la gente. Yo te lo enseñé porque a mí me lo enseñaron y así nos vamos una cadenita unos a otros ministrándonos. Aleluya. El Ruach HaKodesh, cuando yo me hinqué, les digo ahí en el privado de mi consultorio, eso sentí primero, no vayas a justificar nada. Porque si no, entonces levántate. O sea, uno siente la presencia del Abacadosh. No, Abba, no voy a justificar, Padre, no voy a justificar nada. Eso es muy importante. Si justifica, no sirve lo que salga. Perdóname, no sirve eso. Sí quedó claro este punto, ¿verdad? Para que tú me ayudes a ministrar y si no te has arrepentido, lo hagas ahora. Ahora, otra enfermedad. Entonces, a ver, primero lo que urge es la salvación. ¿Qué urge? Y segundo, la sanidad. ¿Segundo qué? Eso es lo primero que urge, es la salvación, tú lo sabes. Ahora, otra enfermedad de pecado hasta la muerte está en Segunda de Reyes. Vamos para allá. Vamos para allá rápido, Segunda de Reyes, amados Sahim. Y en el capítulo 1. Entonces aquí era una enfermedad hasta la muerte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, el pecado de muerte, se cae Ocosías de una ventana, lo estoy resumiendo, y entonces en lugar de consultar a Yahweh, consultó a Balzebú. Yahshua Mashiach reprenda al dios de las moscas, que es el mismo adversario, Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces, siendo que podía haber consultado a Yahweh, consultó al mismo diablo. Eso es lo que hace la gente consultando a los brujos y a las brujas. Hago un paréntesis. Cuando yo iba a ministrar la Torah al radio, no hombre, cantidad de llamadas diciendo maldición y media contra mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en la mañana que iba yo rumbo a mi consultorio, pasé por un lugar donde estaban escuchando el radio y estaba un brujo ahí dando 1000 consejos y toda la gente aplaudiéndole. Eso es lógico. Eso es lógico. Hay más tiempo para el diablo en el radio que para uno ministrando la bendita Torah de nuestro Elohim. Bendito es él, Yahweh es su nombre. Ocosías cae por la ventana y entonces ya sabemos que se les aparece Eliyahu a los que había enviado y Eliyahu le dice, del lecho donde estás no te vas a levantar. ¿Está así? Aquí está en toda la historia, aquí en el verso 12, 13 manda otro batallón, manda otro batallón, manda otro batallón. Bendito es Yahshua Mashiach. Dice, el verso 16, y le dijo, así ha dicho Yahweh, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balzebub, Dios de Ecrón, no hay Elohim en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás por tanto del hecho en que estás, sino que de cierto morirás, enfermedad de muerte. Y lo peor es que el rey no se arrepintió y entonces está en el infierno. No lo digo yo, vamos a estudiar después los libros de Crónicas.
Ahora, anótenlo, amados Sahim, la magia, la brujería, el ocultismo están prohibidos en la Torah, tú lo sabes. Y aquí esto es lo que estaba haciendo este rey de Israel. Dentro de poco ya vamos a entrar al estudio de los reyes de Israel, de Judá. Bueno, si todo eso está prohibido, ¿te das cuenta cuánta gente se va a perder por la eternidad consultando horóscopos y brujos y ouija y espiritistas y demás? Ahora, si la magia y la brujería y el ocultismo están prohibidos en la Torá, eso origina pecado, o sea, es pecado, perdón, y eso origina enfermedad hasta la muerte. Ahora, pongan atención, por favor. Bueno, si quieren, anótenlo. Eso origina enfermedad hasta la muerte. Ahora, ahorita voy a hacer una aclaración porque muchos estuvieron metidos en eso y estás acá y te vas a ir al cielo por la rajem del Eterno. Ahorita lo voy a explicar. Ahorita lo voy a explicar porque estoy seguro que puede haber muchas dudas. Oiga, Roe, no, yo fui a consultar a los brujos, no. Pero ahorita lo voy a explicar. Ahora, fíjense muy bien. Una enfermedad hasta la muerte no quiere decir estar postrado en la cama mucho tiempo. Una enfermedad hasta la muerte puede ser que la persona muera, en este caso, en un momento dado, y ya rápido. Entonces, a ver, el rey Shaul, anótenlo, por favor, desobedeció a Elohim y consultó a una adivina. Consultó a una adivina. Ahora, pongan atención. Aunque hubo rebeldía no anoten, aunque hubo rebeldía del rey Shaul, el Eterno lo removió para ya no ser rey. ¿Así está? Pero nunca le dijo que ya iba a morir, etc. No, el problema de la muerte de Shaul no fue por haber sido rebelde, sino por haber consultado a la bruja. Fíjense muy bien, esto tiene un trasfondo muy fuerte, amados Sahim. Y qué bueno que se conectaron, amados Sahim. Entonces, ¿la rebelión es dura? Sí, eso no debe de ser, lógico. Pero según la Tanaj, vamos a ver qué dice en Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Anoten la cita, Primera de Crónicas 10, versos 13 y 14. Entonces vamos viendo muchas muertes así muy, muy terribles. Cuando tengan Primera de Crónicas 10, yo no estoy diciendo que el pecado de rebelión no sea grave, no. Pero en el caso de la Tanaj es Primera de Crónicas 10, versos 13 y 14. ¿Lo tienen? Así murió Shaul por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó. O sea, sí hubo ya juicio, diga. Y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Yahweh, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y es lógico, ya para consultar a una divina tenía que venir con rebelión. Esto es lo que le pasa a mucha gente, se dice mesiánico o mesiánica, empieza con rebeldía y ya no va viendo, y se vuelve ciego. Y entonces está al rato ya consultando gente indebida, ¿no? Así murió Shaul por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó la palabra. Y si en Deuteronomio 18, verso 10, en la Torah dice, no consultarás brujos, es no consultarás brujos. Y porque consultó a una divina y no consultó a Yahweh, por esta causa lo mató. Es lo mismo del rey Ocosías. Consultó al diablo y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y después vamos a ver cuando analicemos bien los libros de Samuel, etcétera, si fue Samuel o no el que se apareció cuando la adivina lo invocó. Eso lo vamos a ver con mucho detenimiento. Porque hay mucha confusión. Los cristianos dicen una cosa, la casa de Judá dice otra cosa, el judaísmo como tal. Vamos a ver, según la Tanaj, según a la luz de Yahshua HaMashiach, qué realmente sucedió ahí.
Entonces vamos a seguir estudiando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa contigo? Tú consultaste brujos, adivinos, ouija, etcétera, etcétera. Te hiciste hacer limpias, brincaste el fuego. Tú no conocías Torah. Shaul sí, hasta era rey de Israel. La diferencia es esta y es fácil. Tú no conocías Torah. El problema es si la gente conoce Torah y hace eso. En Juan, Yohanan 9:41, si no mal recuerdo, dice, cuando no veíais no había pecado, pero ahora por qué decir vemos vuestro pecado permanece. Entonces, si no conocías Torah, lógico, fue pecado. Yo no digo que no fue pecado, pero ya te arrepentiste, ahora sabes Torah, sigue adelante en la Torah. Pero si sabes Torah y de repente que un amuleto, que esto, y vas a confiar más en un amuleto que en Yahweh, cuidado. Esa es idolatría. O no peor la cosa, sino de todas maneras es muy feo. Se va a consultar a alguien ahí, cuidado, porque entonces un brujo, un hechicero, etcétera. Entonces, la magia, la brujería, el ocultismo, eso origina enfermedad de muerte y de muerte eterna. Entonces va a morir, ya no va a haber remedio. Va a tener un problema de cáncer u otras enfermedades de las cuales ya hablamos y ya no va a haber oportunidad. Pero en el caso de alguien que no conoció Torah, tiene la oportunidad de hacer teshuvá. Esa es la diferencia. Aleluya. Entonces, a ver, si una persona tuvo una enfermedad de muerte, yo lo he visto aquí en esta quejila y también en la quejila mundial, bendito es el abacados. Tenían una enfermedad de muerte, me refiero a una enfermedad, perdón. Y entonces podía haberse convertido en una enfermedad de muerte, o sea que ya no hubiera remedio. Entonces se les ministró arrepentimiento y sí hicieron arrepentimiento y lo voy a decir tal cual para que se entienda, se santificaron, o sea se consagraron, pues legazdik en hebreo, y entonces se salvaron de una enfermedad de muerte. No sé si me doy a entender. Y muchos que han tenido cáncer ya están sanos, porque hicieron teshuvá, hicieron el bloqueo número 1, decía yo en el inicio de este tema, es la falta de perdón, o sea, no pedir perdón o no perdonar, entonces se corta eso. Ahora, el contacto con mediums, o sea, gente que se dice que puede hablar con los muertos, el contacto con medium, vuelvo lo mismo a brujas, el espiritismo, la magia, ya lo dije, el ocultismo, la lectura del péndulo, eso está en los audios de Liberación 1 y 2. Entonces, todo eso lo abomina el Eterno, porque el péndulo lo mueven los demonios. Yahshua HaMashiach reprenda. Entonces, la persona abre las puertas a un espíritu de muerte. Yo decía espíritu de muerte en el primer tema. Espíritu de enfermedad y el espíritu de muerte, con el permiso del Abacadosh. Y es que de esto he visto tantas cosas, y lo que me falta ver si el Eterno me presta vida. Llega gente y me dice, yo fui con un señor que lee el péndulo, entonces el péndulo se movió así. No me platique usted. Usted necesita hacer el arrepentimiento. No es que me dijo que venía yo cargado de energía mala, etcétera, etcétera. Todo eso origina más problemas y la gente tiene enfermedades luego tipo cáncer, no siempre cáncer. Ahora, todo católico es espiritista. O sea, no necesita ir a un templo, ya lo expliqué en los audios de liberación, a un templo espiritista para invocar espíritus, porque todo católico está invocando, así va la redundancia, todo el tiempo espíritus de muertos. El santito fulano, la santita fulana, la virgencita fulana, entonces lo que vienen son Sheidim, Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces, la cantidad de cáncer en el pueblo católico es inmensa. Decía yo en otro de los temas que este planeta es un hospital gigantesco, amados Sahim. Gente gritando de dolor, que parecen realmente como aullidos sin ser irreverente. Gente gritando así dolor, aunque le pongamos los analgésicos más fuertes. Entonces, a ver, ¿qué pasó ahí? Se reemplazó la Torah. Se reemplaza la Torah por predicciones de brujos. O sea, ¿les interesa más la predicción de un brujo, que es un homosexual ahí?
que hasta tienen relaciones con víboras. Todo eso se casan con el diablo, etcétera. Yahshua HaMashiach reprenda todo eso. Es una asquerosidad este mundo, amados. Entonces cambian la Torah por predicciones de un brujo. Y entonces abren puertas grandísimas al mal. En Éxodo 20, no vamos para allá, en Shemot 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Yahweh. Aleluya. Entonces no hay que tener a nadie, solamente Yahweh, Yahshua HaMashiach. Ahora, la gente busca la guía de chamanes. ¿Qué hace un chamán? El chamán hace cantaletas. Por eso en el audio, para que vayan entendiendo más, en el audio de liberación, en el audio 2, ahí digo, renuncio y rompo toda cantaleta. Porque a lo mejor tú no fuiste, pero mucha gente de la que yo ministro, o de la que he ministrado, fue a consultar chamanes. ¿Qué hace un chamán? Empieza a cantar, a tocar un tambor, puede tocar hasta su flauta, y está invocando el mal, no el bien, lógico, que invoca un demonio para que le dé una respuesta. Ese es un chamán. Otra cosa son los hechiceros para causar problemas en enfermedades y los brujos para matar. Y entonces, en lugar de buscar a Elohim, Yahweh, Yahshua, buscan todo esto la gente. Y es lo que buscó Shaul, es lo que buscó en Segunda de Reyes el rey Ocosías. Debemos de buscar a Yahweh y su palabra, nada más, nada más. Entonces vamos entendiendo ya lo que es una enfermedad hasta la muerte, pero vamos entendiendo que esa persona puede hacer teshuvá y se puede salvar. Vamos entendiendo también que hay enfermedades hasta la muerte, pero van a ser también para muerte eterna. Ahora, mucha atención, amados ahí. Siempre, ahorita lo van a notar, nada más escúchenme esto, amados, por favor. Siempre la gente trata la manera de, o busca la manera de salir adelante de un padecimiento sin tratar con la raíz que causó ese padecimiento. O sea, la gente busca al médico, al chochero, al brujo, al chamán, etcétera, al hechicero, el que lee el péndulo, etcétera, pero no busca resolver la raíz de lo que provocó. Entonces van a notar así, amados, por favor. Siempre la gente busca la manera, o trata buscando la manera de salir del padecimiento, o sea, de su cáncer. Entonces la gente está buscando, ¿cómo saldré de esto? Tengo este problema, ¿sí? ¿Se anotaron la idea? Pero no tratan, o sea, póngale, sin tratar con la raíz que causó el padecimiento. Entonces la gente se va agravando más. Porque buscaron un chamán, después buscarán 2, 10. Entonces tratan de aliviar su problema físico, pero no el espiritual, que es el problema principal. Ahora, se buscan remedios de todo tipo, porque de esto hay cantidad de cosas. O sea, hay gente que llega al consultorio y empieza a oler hasta adentro, a pirul, etcétera, todo lo que hacen con sus limpias y demás, ajo, etcétera, etcétera. Entonces, buscan remedios aquí, allá, etcétera, con la bruja fulana, la bruja perengana, pero no se busca hacer las paces con la mamá. En un cáncer de mama, por ejemplo, con la madre, para que se entienda. No se busca hacer paces con los hermanos, con la suegra, etcétera, etcétera, con las personas con las cuales se tuvo un problema. Entonces la gente va a gastar su dinero y gastan bastante. ¿Cómo es posible que la gente llegue a comer hasta serpientes para curarse de un cáncer? ¿Te das cuenta el engaño de Satanás? Yahshua HaMashiach le reprenda. Compran las víboras en el mercado. En el sur de México esto se hace mucho, en Chiapas. Entonces compran víboras, etcétera, las muelen, las fríen, etcétera, se las comen tratando de curarse del cáncer. Eso crea más ira del abacadosh. Y esa persona se va a aliviar, es una enfermedad hasta la muerte y de ahí la muerte eterna. Ahora, decía yo 2 cosas, arrepentimiento y santificación. Si la persona tiene una enfermedad que no es de muerte, porque dice aquí Yohanan que no hay que pedir por esos enfermos. ¿De acuerdo? Pero como ni tú ni yo sabemos hasta que el Ruach HaKodesh viene y nos dice por medio de los dones qué debemos de hacer, entonces actuamos
Si no lo sabemos, nosotros pedimos por todo el mundo, pues, y se acabó. No vayas a confundirte en esto y tener angustia por eso. ¿Qué pierde la gente? La gente pierde su tiempo, su dinero, todo eso lo pierde para sanarse. Hay gentes que llegan, ya gastaron 100,000 pesos mexicanos, ya gastaron mucho dinero tratando de sanarse, 10,000 dólares o 12,000 dólares más menos, y no se van a sanar. Entonces se meten más al ocultismo, más las reacciones adversas de los medicamentos, súmale. O sea que se meten al ocultismo, eso va a crear más ira del Eterno. Y luego, las reacciones adversas, que ya dijimos, la quimioterapia, la radioterapia, la persona pierde su cabello, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve un sufrimiento. De por sí el cáncer es problemático. Ahora, doloroso en muchísimos casos. Ahora, le agregamos a eso lo que le cause la radioterapia, la quimioterapia y los medicamentos tomados o inyectados. Digamos que lo que quiere el paciente generalmente es sortear la responsabilidad que se tiene ante un problema. Él quiere sortear, él quiere decir, bueno, Dios, lo voy a decir tal cual, Dios, estás aquí, voy a sortear. Voy a buscar a esta bruja y que me dé esta pócima, etcétera, etcétera. Y luego el Eterno lo sigue llamando, ven, arrepiéntete, porque eso tengo, si no mucha, poca experiencia, etcétera, pero algo de experiencia. Y entonces el Eterno, bendito es su nombre, él trata de darle otra oportunidad y la gente dice así, porque no conoce el nombre, Dios, y tratan de esquivarlo. Ellos saben que se van a tener que enfrentar al único Elohim vivo y verdadero, pero no lo quieren aceptar. Lo saben. Entonces eso va ocasionando más maldición. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer como mesiánicos? Usted tiene que entrar por la puerta correcta. Usted no puede sacarle la vuelta a Elohim. Yahshua HaMashiach es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. ¿Está? ¿Sí? Ahora, yo no estoy en contra de que se tenga que ver al médico. No estoy en contra, porque hay que ver al médico. Pero primero tomar en cuenta lo espiritual. Si no se toma primero en cuenta lo espiritual, aunque le pongan 1,000 cosas al paciente, no se va a sanar. Aquí, como es una congregación y se abrió para ilustrar a la gente cómo se puede, enseñarle cómo se puede salvar según Yahshua HaMashiach, no según una doctrina religiosa, sino según la bendita Torah. Entonces van viniendo nuevos o nuevas hermanas en Yahshua HaMashiach, no saben muchas cosas, en el lugar donde estuvieron nunca les hicieron rompimiento de maldiciones ni hacer liberación, nada. Y entonces la congregación, yo he dicho, se llena de demonios, con más demonios. Y lo que pasa es esto, que traen imanes, traen agujas, usan ventosas, el signo de Yin Yang, etcétera, pócimas, cantidad de barbaridades. Y ya cuando uno los lleva, por ejemplo, a la comida kosher en Levítico 11, no se puede comer esto, no se puede comer esto. Dicen, yo comí serpientes, comí ratas, comí esto, comí el otro con tal de sanarme. ¿Te das cuenta? Es grave la situación. El diablo se ríe. El diablo se ríe por todo esto. Yahshua HaMashiach le reprenda. Ahora, vuelvo a repetir, no, yo no estoy en contra que se vea un especialista y demás. Se llama oncólogo el que ve el cáncer. Pero primero tomar en cuenta lo espiritual. ¿De acuerdo? Ahora, esta conversación, que es la última sobre el cáncer, ahorita ya voy a orar, amados Sahim, Ayot. No señales a alguien ni pienses, este pariente tuvo cáncer por esto. No, mírate a ti, mirémonos y que el Eterno nos libre de esas enfermedades. Entonces mirémonos, no estemos, es que así el otro. ¿Y tú cómo eres? ¿Iracundo? ¿No perdonas? ¿Has restituido siquiera? La restitución es muy importante. Explico, se robó y tienes que restituir eso, porque en la Tanaj tenemos el ejemplo, lo voy a decir tal cual, Saqueo, de saquear, era un ladrón, pero Yahshua le dice, hoy voy a comer en tu casa. Y entonces Saqueo dice, yo voy a restituir.
Aleluya. Y dice Yahshua, hoy entró la salvación a esta casa. ¿Así está? Entonces, muchos dicen, bueno, yo sí guardo Torah, pero no han hecho un análisis. Por eso hay, bendito es Yahweh, casi 800 audios en la página Gozo y Paz, de información de Torah, de salud, etcétera, de cómo educar a los niños, etcétera, de la economía, etcétera, para que no dejemos un cabo suelto, porque todo está en la Torah. Ahora, la persona que murmura puede enfermarse. Y cuidado, vamos a Números 12. Entonces nosotros no murmuramos. No murmuramos. Vamos a Números 12. Vamos para allá. No vamos a leer todo, pero aquí vemos, esto es para los nuevecitos. Si tienen el verso 1. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y entonces viene juicio de Elohim y la enferma, pero le dio oportunidad de arrepentirse. Entonces, la murmuración crea enfermedad. Sí, claro que sí. Claro que sí, es una enfermedad. No voy a entrar en detalles sobre la lepra y demás, eso ya lo hemos visto. Vamos a 1 Corintios, amados, allá en el Vihashá. Vamos, por favor, a 1 Corintios 10. Verso 10 y 11. Entonces todo está escrito, lo del rey Ocosías, lo del rey Shaul, para que aprendamos y no cometamos eso. 1 Corintios 10, verso 10 y 11. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Tremendo, ¿verdad? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces la murmuración crea enfermedad y crea una enfermedad que puede ser hasta la muerte. Ahora vamos a Filipenses, adelantito, amados, vamos para allá. Hay buen tiempo. Filipenses 2. Verso 14 y 15. ¿Sí lo tienen, amados? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna. Mira, estamos así. Esta generación y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces tenemos que estar asiduos a la palabra del Eterno, que es la bendita Torah. Entonces la murmuración crea enfermedad. Ahora, puede ser hasta la muerte, como un cáncer. Ahora, hay cantidad, en la plática número 1 dije que había cáncer de piel, etcétera. Dar cada una de los cuadros clínicos del cáncer, pues nos llevaría, eso se lleva como 6 meses, un semestre en medicina, estudiar todo eso. Y realmente mi intención no es dar clases de medicina en esta congregación, aunque algunos datos. Entonces, no vamos a ver cáncer de cada uno, cáncer de la piel, cáncer de la nariz, etcétera, etcétera. No. Pero lo que sí ya quedó claro en estas 3 pláticas es que es una enfermedad totalmente maligna, está en la Torah, es Deuteronomio 28, en Deuteronomio de Barín 28, el Eterno aparta su mano, permiten que entren demonios y empiezan a causar estragos. Y sobre todo lo que ya expliqué del cortisol y demás, las interleuquinas, todo eso ya quedó filmado y grabado para que no haya dudas. Ahora cierren su Tanaj, amados. Y a nosotros no nos toca juzgar si una persona tiene una enfermedad para muerte, o sea que no se va a recuperar. Pero lo que sí he visto, nadie me lo ha contado, lo que sí he visto es sanidad de cáncer. Eso sí lo he visto. No en un caso, sino en muchos. Eso sí lo he visto. Entonces, creo conveniente que todos estén relajados aquí y allá. Dejen su Tanaga ya, amados, aquí en sus apuntes. Ahora, ve para acá, para que pueda yo ministrarlos. Ahora, pongan atención, las dos, por favor. Ahora, pongan atención. Yo dije que no se justifique el pecado,
que uno de los bloqueos para la sanidad del cáncer es un resentimiento, la falta de perdón. Si no estás dispuesto a eso, tú que tienes cáncer y que te conectaste el día de hoy, no tiene caso que oremos, pero si tú estás dispuesto a no justificar tus pecados, decir sí pequé y no decir es que fue por esto o fue por el otro, porque es justificar, entonces no se llega a nada. Yo así ministro así personalmente a enfermos que tienen cáncer. 2, tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a perdonar todas las ofensas. Y 3, tienes que estar dispuesto o dispuesta a santificarte. Es decir, a crecer en espiritualidad. Se va uno limpiando, el Eterno bendito es su nombre, nos limpia por medio de su bendita Torah. Lo importante está que sea salvo, sí. Pero también lo importante es la sanidad física. Porque decía yo que cuando Yahshua HaMashiach se encontró a un ciego de nacimiento, sus discípulos le dijeron, ¿por culpa de qué está así? ¿Él pecó o sus padres? No, dijo que se manifestaría el esplendor del Abacadush. Entonces, no dijo que la enfermedad, y que quiero ser enfático, que la enfermedad era para el esplendor del Abacadush, porque eso no da esplendor al Abacadush, sino la sanidad. Eso lo expliqué en una de estas ministraciones. Número 1, tú no vas a justificar ningún pecado, ni uno solo. Tú eres responsable de tu propia vida y de todos los pecados que cometiste, entonces no vas a justificar ninguno. Simplemente yo te voy a guiar, porque así lo dispone el Eterno, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Entonces piensa, no justificaré, y puedes repetir ahí conmigo, no se trata de apenar a nadie, no justificaré ninguno de mis pecados. Eso, no justificaré ninguno de mis pecados. Recuerda, número 2, el bloqueo para la sanidad es la falta de perdón. Eso crea muchísimos problemas porque está inmiscuido el orgullo. La falta de perdón es orgullo y el orgullo es el pecado de Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda porque él quiso sentarse a los lados del norte. Entonces, si tú perdonas, de veras va a fluir el Ruach HaKodesh en tu vida y el Eterno te quita ese cáncer. En su inmensa rahem, por su inmensa compasión. Porque nadie, ni tú ni yo merecemos nada, todo es por rahem. Entonces, atención, nada de justificación de pecados. Atención, total perdón. Y por eso en los sabios de liberación digo, yo iré a pedir perdón a los que lastimé. Y perdono a todos los que me lastimaron. Trata con ellos, Abba, por favor, Padre, para que no se pierdan, para los nuevecitos, estoy hablando así. Entonces, no hay justificación. Perdón que sea tan repetitivo, es que esto se los repito como 10 o 20 veces a los pacientes que estoy ministrando directamente. Si no, no tendría caso orar. Pero si tú estás dispuesto a no justificar tus pecados, reconocer que eres pecador, etcétera, entonces el Eterno va a tener rajem de ti porque está viendo, sé propicio a mi pecador. Eso dijo Yahshua. El fariseo decía, yo doy los diezmos de esto, yo ayudo a esto, etcétera. Se estaba inflando en su orgullo. Y el publicano dijo, sé propicio a mi pecador. Y entonces el que salió justificado fue el publicano, no el fariseo. Según Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Elohim. Ahora voy a orar por ti. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Beshem Adon Yahshua HaMashiach Abacados. Tú conoces el corazón de mis amados Sahin ahora, Ahayot, o de personas que están conectados o verán este video o escucharán este audio y que no te conocen, bendito Yahweh. Se les ministra tu nombre verdadero, Yahweh, Yahshua HaMashiach. Se les ministra que tienen que guardar el verdadero día de adoración, el Shabbat. Se les ministra Teshuvah, que es arrepentimiento, que se aparten de sus pecados, que no justifiquen sus pecados y que perdonen todo de corazón para que no haya un bloqueo de la sanidad. Abba, ellos escucharán los audios de liberación demoníaca 1 y 2. Ahora levanta tus manos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Adon Yahshua HaMashiach lisbor klarura ma'ili mana mishpacha.
Son rotas todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mis hermanos y por tu inmensa rajem, arriba de todas las personas que se conectaron hoy y que te conocerán, bendito Yahweh. Se lanza la palabra profética de que ellos te conocerán, bendito Yahweh. Ato todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Sueltan esos cuerpos. Abshaf, ahora. Letzabo es una orden. Beshengado Yahshua HaMashiach. Abba Kadosh Limala Gabriel Bepakasharos Regalín levanta su salud desde su cabeza hasta sus pies. Todo cáncer se va ahora. Ahora se va todo cáncer en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach por sus méritos. Abba Kadosh, tú nos has dicho que oremos y oremos en fe. Oremos en tu nombre, Yahshua HaMashiach, y que es hecho. Abba, tú me has permitido ver grandes obras tuyas. Todo es grande en ti. Pero he sido testigo de muchas sanidades. Abba, exalta tu nombre el día de hoy, aún más, una vez más te lo pido, por favor. Toda Gabá Abacados, porque escuchas mi voz, Kosheli, Smakosheli, porque tú eres bueno, Abacados, Atatov, Abrametod, tú eres muy bueno, Abba, y tu Rajen Leolán, tu misericordia, tu gran compasión es para siempre. Todo cáncer se va. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Abacados, ellos testificarán, pero para tu cabot, no para cabot de ningún hombre, ni de ningún roe, ni de ningún anciano, sino para darte cabot a ti, bendito Yahweh, que eres el único que la mereces. Toda Gabá Abacados, Omen, Beomen. No aplaudimos, no aplaudimos. Ahora, hay cáncer que he visto, no me lo han contado, lo he visto, que se va al momento. Y hay, o sea, eso es un milagro, nes, y así es en hebreo. Y hay cáncer que es una sanidad, se recogen las células, el mismo cuerpo las destruye y entonces empiezan a multiplicar ya células buenas, normales. Entonces, yo no por dudar de esta oración, yo siempre sigo orando y estoy ayunando, entonces voy a entrar a un ayuno hebreo y de esa forma el Eterno exaltará su bendito nombre. Ahora, lo importante es que tú ahora, con todo lo que ya conoces acá del cáncer, vayas y ministres a otros enfermos. Que el Eterno te bendiga y te guarde y puedes bajar, copiar y regalar. Nosotros no hacemos aquí negocio con la palabra de nuestro Elohim. Puedes regalar este video, ese audio, regálenlo, cópienlo, porque el tiempo es muy corto. No nos vamos a desconectar, simplemente me despido del tema. Nos vamos a ver en Shabbat para hablar de la propiciación. Shalom. Hasta aquí el tema del cáncer. Shalom.